Son las 7 horas con 33 minutos. Damos la bienvenida al ingeniero Luis Fernando Salinas. Él es un experto en el campo de la energía eléctrica. Fue presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Ingeniero Salinas, le damos la bienvenida. Algo está sucediendo en el sector eléctrico. Hay ciertos hechos y ciertos rumores también que han circulado profusamente desde hace algunas semanas, particularmente en esta última, cuando se hizo el cambio de gerente de la empresa eléctrica regional Centro-Sur. El señor ministro de Energía, Fernando Santos, en entrevista con este medio de comunicación, reconoció, entre otras cosas, que se estaba forjando un fideicomiso que ha sido largamente discutido y debatido en el sector eléctrico por 3 años, nos dijo, y que estaría a punto de ponerse en vigencia, en el cual, señaló el ministro, uno de los principales objetivos es el de poder realizar una prelación de pagos a actores privados en el sector de producción y distribución eléctrica en el país. Pero se han dado rumores también, temores sobre una elevación inminente en las tarifas eléctricas. Ha trascendido también a través de las distintas declaraciones de que Ecuador habría pasado de ser un gran productor de energía eléctrica con un alto superávit que podía exportar a países vecinos a un país deficitario. Dentro de esta situación, el Ministerio de Energía busca nuevos actores, busca actores del sector privado para que construyan centrales privadas de pequeña dimensión, no tan grandes como las públicas, pero que vayan sumando al sistema interconectado de producción y distribución eléctrica en el país. Quisiéramos conocer con su larga experiencia qué es lo que está pasando, qué son mitos, qué son realidades, por qué esta preocupación y este movimiento que se ha dado en el ámbito de la energía eléctrica en el país. Muy buenos días, estimado periodista. Muchas gracias por este espacio para informar a la ciudadanía acerca de estos temas técnicos que a veces no son muy bien comprendidos. Quisiera empezar desde hace algún tiempo atrás un tema de una discusión dentro del sector eléctrico respecto a el funcionamiento, especialmente del el abastecimiento de la demanda de energía, dado que el Estado como tal, que antes se lo proyectaba como un Estado empresario, actualmente tiene restricciones en la parte de el endeudamiento, y para hacer las inversiones en la etapa de generación se requieren grandes cantidades de recursos. Entonces, por ello, pues el gobierno, desde que se inició, emitió algunos decretos ejecutivos en función de abrir o aperturar la actividad de la generación a los entes privados para que pues se pueda atender a esta demanda de energía que en nuestro país crece en alrededor del 6%, es decir, cada año el país, para atender a esta demanda, necesita alrededor de 250 megavatios de potencia ingresando ya al Sistema Nacional Interconectado. Y en 6 años se puede decir que prácticamente hemos crecido, yo diría, de una forma ínfima. Pequeños proyectos de generación, digamos, han ingresado al Sistema Nacional Interconectado, y por ello es que se formuló estos 2 decretos ejecutivos. Es decir, había digamos, un fundamento sobre este tema. Ahora, ¿por qué empiezo desarrollando el tema de la generación? Porque para garantizar el pago a una generación de carácter privado se erige, ¿sí?, el famoso fideicomiso de las empresas eléctricas distribuidoras. Para que la ciudadanía nos entienda, las empresas distribuidoras, aparte de ser el último eslabón dentro de la cadena de la industria eléctrica de generación, transmisión, distribución de energía, es la que le da el servicio al final al ciudadano, pero además, lo más importante, que es la caja registradora prácticamente de todo el sector energético de energía eléctrica del país. Es decir, allí lo que paga el ciudadano al final, luego de eso se reparte para pagar a la generación, a la transmisión y los recursos propios del valor agregado de distribución de las empresas. Quedémonos en este tema del fideicomiso por el momento, porque además es muy importante y relevante, actual en la ciudad de Cuenca.
¿En qué punto se encuentra este fideicomiso largamente discutido, debatido, evaluado por el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador? ¿Cuándo se lo pondría en vigencia? Aquí los riesgos que se han visto en la ciudad de Cuenca es que con una empresa eléctrica usualmente muy eficiente, con muchos mejores índices que otras empresas del país, se vaya a coartar de alguna manera la administración propia, la toma de decisiones por parte de la empresa al ser manejada por un fideicomiso. Por otra parte, también hay ciertos valores indexados de servicio de recolección de basura del benemérito Cuerpo de Bomberos que se paga indexado en energía eléctrica y perdería autonomía. Podrían generarse desequilibrios con las empresas municipales. Sería en definitiva este fideicomiso una especie de camisa de fuerza para la toma de decisiones locales. Coméntenos usted en qué punto se encuentra. Sí, a eso iba, justamente. Le quería dar un poco de contexto de la parte de la generación que se necesita el país. Entonces se erige este fideicomiso con la finalidad de que sea un instrumento, primero de confianza para los actores privados que están ingresando a realizar esta actividad de generación. Y en el fideicomiso lo que se hace efectivamente es que se establece una prelación de pagos en la cual en principio se pone en prelación a la generación y transmisión privada, luego de eso a los costos de distribución y comercialización, pero sin expansión, algo muy importante, luego de eso a la importación de energía, los costos de transmisión, los costos de generación propios de SELEC y finalmente los costos de expansión y distribución en la comercialización. ¿Cuáles son las implicaciones de este tema desde mi punto de vista? Claro está, el primero es poner, ¿no es cierto?, este tema de la confianza de que los generadores privados van a recuperar sus inversiones, pero lo que realmente nos preocupa a algunos actores dentro del sector energético del país es que se pone en última prelación, fíjese, a los costos de expansión y distribución y comercialización. Es decir, cuando un ciudadano vaya a una empresa eléctrica, se puede tener el riesgo de que no existan los recursos para atender esos nuevos servicios. Entonces, en esta cadena de valor del sector eléctrico ecuatoriano, de la industria eléctrica, sería la más perjudicada las empresas eléctricas de distribución, que como vuelvo y reitero, son las que le dan la cara al ciudadano, son las que le prestan el servicio, y esa es la parte, digamos, más compleja. Ahora, respecto a algunas interrogantes que usted tenía de los servicios que se cobra indexados bueno, no diría indexados, pero básicamente que se cobra en la misma planilla del servicio de energía eléctrica y de alumbrado público. Allí son las empresas municipales y los cuerpos de bomberos de las diferentes ciudades quienes se les ponen esa misma factura y la empresa eléctrica sirve como un agente de recaudación, pero estos recursos, yo quiero ser claro y honesto, no se ven comprometidos dentro de este fideicomiso. ¿Por qué? Porque inclusive las propias municipalidades y los propios cuerpos de bomberos pueden elegir otra forma de cómo se recauda estas tasas, ¿no es cierto?, que son tasas municipales. Los valores que sí se vendrían, digamos, comprometidos son los exclusivos al servicio de energía eléctrica y los de alumbrado público. Pero claro está, el inconveniente de las municipalidades y los cuerpos de bomberos es cómo después van a recaudar estas tasas. Realmente es bastante complejo. Ahora, el ministro ha sido disuasivo en cuanto a estas preocupaciones, pero tenemos que decir que las autoridades locales, además, sustentados en una serie de incumplimientos, de ofrecimientos, de promesas falsas del gobierno, no les creen, no confían. Sí, y allí hay un elemento, ¿no es cierto?, básico, que digamos, el pago, ¿sí?, o la recaudación, más bien dicho, esa es la palabra, la recaudación que se tiene por el servicio público de energía bordea alrededor del 98%, es decir, cuando hablamos de que la empresa eléctrica le paga a la ciudadanía el 98% de las facturas, entonces estamos hablando que también existe una buena recaudación para el tema de las tasas de recolección de basura y la de servicios, ¿no es cierto?, contra incendio, que lo cobran los cuerpos de bomberos de cada ciudad. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, hay otras implicaciones, ¿no es cierto?, respecto al tema del fideicomiso que me gustaría, si me lo permite,
Claro, profundizar. de eso se trata, por favor. Hay, digamos, también algunas preocupaciones, ¿no es cierto?, respecto a este tema, porque actualmente en nuestro país las tarifas, primero son tarifas, hablemos a nivel latinoamericano, muy competitivas. Realmente en nuestro país el ciudadano paga por el kilovatio hora muy poco, ¿sí? A excepción de los clientes residenciales que tienen, digamos, un pliego tarifario con un diseño exponencial. Para que la ciudadanía nos entienda, las personas que tienen un bajo consumo pagan alrededor de unos entre 4 y alrededor de unos 12 centavos por cada kilovatio hora, pero los ciudadanos residenciales que tienen altos consumos, esto ya, por ejemplo, en las provincias del litoral, en la costa, donde hacen uso, por ejemplo, de aire acondicionado que consume mucha energía eléctrica, comienzan a pagar desde esos 12 centavos y llegan hasta los 68 centavos. Entonces yo creo que sí, las autoridades del sector energético tienen que tener o tomar algunas medidas para racionalizar el tarifario eléctrico, para que los ciudadanos, que diría yo, todo el mundo tenemos los mismos derechos, pues no se vean, los ciudadanos que tienen más alto consumo energético, no se vean abocados todos los años. Es prácticamente repetitivo cuando llega especialmente la época invernal, donde se elevan las temperaturas, pero ahora por el fenómeno vemos que también, aunque en la costa estos meses son un poco fríos para ellos, entre comillas, porque las temperaturas, digamos, bajan alrededor de 17, 18 grados, 20 grados, pero para ellos, digamos, es un poco frío. Pero en este año eso no ha sucedido y siguen los incrementos en las tarifas por este efecto de el consumo energético por el calor y por este diseño tarifario que realmente es un dolor de cabeza, digamos, en su parte aplicativa, porque causa mucho descontento en la ciudadanía. Y por otra parte, hay unos elementos de un subsidio eléctrico para los grandes clientes, para los clientes industriales, que está dentro de ese pliego tarifario y significa alrededor de 100 millones de dólares que se le subsidia a solo alrededor de 150, 200 empresas industriales, y que va en detrimento, en cambio, de estos clientes residenciales que sí pagan, ¿no es cierto?, elevadas facturas en los meses que se ve en el tema del invierno, sobre todo. Entonces, yo creo que prima una racionalización de ese pliego tarifario, prima una eliminación de los subsidios para aquellos sectores como estos 200 industriales que no necesitan este subsidio, dado que son empresas realmente que tienen ingresos muy grandes, como empresas mineras, como empresas petroleras, grandes emporios, sobre todo de la parte alimenticia, que ya venían consumiendo energía desde durante años, digamos, las 24 horas, y que realmente no hay un justificativo para que se les siga manteniendo este subsidio. Quisiera hacer una pregunta sobre lo que usted ha señalado, si me permite, y vamos a poner en pantalla una publicación de un medio de comunicación mexicano que habla sobre los costos de energía en América Latina. Usted ha señalado que los costos en Ecuador son relativamente bajos, si no lo entendimos mal, con respecto al resto de Latinoamérica, pero esta publicación señalaría que están por allí, o que incluso en otros países son mucho más bajos que en Ecuador. En el mapa, para quienes nos acompañan en el internet, podemos ver que Uruguay nos parece que uno de los países en Centroamérica, Nicaragua, Uruguay, Nicaragua y algún otro país tienen energía de 20 centavos por kilovatio hora. Luego está Perú, también Guatemala con 16 a 20 centavos por kilovatio hora. Países como Chile, Colombia, Costa Rica con 11 a 15 centavos. Territorialmente, países grandes como Brasil, Argentina, también está incluido Bolivia allí, con costos de 5 a 10 centavos por kilovatio hora, y hay países como México con 5 centavos de kilovatio hora. Esto se refiere a consumo eléctrico para hogares
en América Latina. Ecuador, de acuerdo a las tablas que habíamos presentado, usted las ha mencionado también, aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, concretamente, porque varía de empresa a empresa en el país, se paga en hogares con un piso de 9 centavos y un techo de 64 centavos el kilovatio hora. Entonces, quisiéramos aclarar este tema de costos relativos comparando con otros países aquí en Ecuador. Le hablaba que en promedio nuestro país es, los ciudadanos pagamos una energía muy barata. Aparte de la energía muy barata, en promedio pagamos, el ecuatoriano común paga alrededor de 10 a 12 centavos por kilovatio hora, ¿sí? Pero el tema, digamos, de fondo también son los subsidios. Tenemos alrededor de 4 o 5 subsidios, entre ellos el de la dignidad, para 130 kilovatios hora en la costa, de 110 kilovatios en la sierra. Tenemos el subsidio por aplicación de la ley del anciano y también de la ley de capacidades, que pagan solo 0.4 centavos por kilovatio hora. Pero estas son realmente excepciones que entendemos en el subsidio global. Eso llegan al orden de unos 80 millones de dólares anuales. Periodista. Eso le quería. La cantidad de ciudadanos que reciben subsidios en el país casi son la mitad. Son alrededor de 2.5 millones de ciudadanos. Pero de muy bajo consumo. Sí, de muy bajo consumo. Por eso le digo, en el país son alrededor de 5.5 millones de clientes de las empresas de distribución. De eso, alrededor de 2.5 millones reciban ese subsidio. Pagan solo 4 centavos por kilovatio hora. Es decir, realmente una gran cantidad de ciudadanos paga solo 0.4 centavos por kilovatio hora, los 2.5 millones de ciudadanos. El resto sí comienza a pagar estos Con respecto a este tema, y perdóneme que tenga que interrumpirle porque el tiempo es corto y trataremos de cubrir la mayor parte de aspectos en el poquísimo tiempo que nos queda. Esto tiene dos temas que surgen, esto de las tarifas eléctricas y del subsidio. El subsidio a los sectores marginales que usted ha señalado llegaría a unos 80 millones de dólares anuales, comparado con el subsidio a las empresas a las cuales usted también se refirió, por supuestamente catalizar el consumo nocturno, que estaría en un orden superior de 100 millones de dólares anuales, un primer referente. Sí, y el otro es, ¿qué hay en cuanto a todos estos rumores de que Ecuador estaría en un proceso de elevar las tarifas de consumo eléctrico? ¿Elevar a qué sectores? Tendríamos que preguntar. Mire, ese es el tema que yo estoy planteando actualmente, de la racionalización del tarifario eléctrico, porque hay esta, digamos, prácticamente se le está penalizando a los ciudadanos que más consumen energía, por una parte, en la parte residencial, y por otra parte, los industriales, como usted muy bien lo ha señalado, están recibiendo alrededor de 100 millones de dólares por energía. Entonces, allí viene el tema de una ingeniería dentro de lo que es el pliego tarifario para beneficiar solamente a los ciudadanos que realmente lo necesitan. Y en efecto, si es que se tiene que revisar los costos de la energía por el ingreso de nueva generación privada, se tiene que cargar los costos, ¿no es cierto?, a quienes realmente pueden pagar, ¿sí? Es decir, ciudadanos que tengan muy alto consumo. Las industrias tienen que pagar el valor, el costo de la energía real, ¿no es cierto? Y si es que se les tiene que dar algún tipo de incentivo, por ejemplo, las industrias, podría ser un incentivo para que modernicen sus procesos industriales y sean más eficientes, es decir, en función de que se hagan más eficiente el consumo de su energía. Entonces, para ese tipo de elementos también existen algunas soluciones y algunas políticas de Estado que se pueden poner, pero prácticamente, como lo he dicho inclusive en algún artículo que escribí hace poco, la fiesta energética, ¿no es cierto?, del país, de aquellas industrias, de aquellos ciudadanos, de aquellas organizaciones que aprovechan, ¿no es cierto?, algunas políticas públicas que se emiten del Estado para beneficio propio, tiene que terminar, porque el país y la economía prácticamente no soportan, ¿no es cierto?, estos subsidios injustificados, especialmente me refiero a los que reciben actualmente los industriales.
Ingeniero Salinas, otro de los rumores esgrimidos que han sonado mucho en esta semana es de una intención de alguna manera de incrementar la participación de actores privados en el sector eléctrico. Se ha hablado de una intención de privatización acusando al gobierno de esto. ¿Es efectivo esto y realmente alguna intención en este sentido, o es que se está simplemente tratando de fortalecer a un sistema de generación, sobre todo eléctrico público, que es bastante grande de Ecuador, para que no se vaya quedando, para que pueda seguir por lo menos manteniéndose o creciendo a un ritmo aceptable, aceptando de que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano se encuentra en una crisis económica que no puede invertir por ahora en centrales eléctricas? Mire, una privatización como tal no se está dando. Lo que se está dando es una apertura de una etapa de la generación que requiere muchos recursos y son inclusive activos de larga maduración que no se recuperan fácilmente en el tiempo. Entonces yo creo que debemos ser mesurados, ¿sí? El país actualmente atraviesa una crisis económica que no le permite hacer estas inversiones. Lo que tiene que hacer el Estado efectivamente es aperturar a la inversión privada, pero de una manera que sea competitiva, con precios, sobre todo competitivos, porque no podemos traer generación cara. Lo que desencadenaría eso es que se incrementen a sí mismos los costos al ciudadano. Entonces eso debería primarse como objetivo, el que tengamos generación barata. Y por otra parte, yo creo que la labor del Estado es tener un marco legal y regulatorio que haga participar, ¿no es cierto?, a este tipo de actores, y que sea más bien una generación de empleo, una generación también de, valga la redundancia, energía barata, ¿no es cierto?, dentro de nuestro país. ¿Qué tan importante? ¿Sí? ¿Qué tan importante es al momento la acción del sector privado? Estos temas en la ciudad de Cuenca también han coincidido con la publicación en Diario El Universo, el anuncio desde el Ministerio de Energía que se abre la construcción de dos pequeñas plantas de generación hidroeléctrica en el suroriente ecuatoriano, en la zona de cercana a Macas, de alguna de las poblaciones, con una generación cada una de ellas de 49,5 megavatios. Y también, por otra parte, usted conoce que el año anterior, a inicios de este año prácticamente, se puso en funcionamiento un proyecto eólico aquí en el sur de la Suaib, en los límites con la provincia de Loja. En realidad está ubicado en Loja el proyecto Huascachaca, proyecto de ELEC Austro, que ha sido calificado como exitoso, con una capacidad de producción muy similar al de estas plantas eléctricas. La pregunta va en el sentido, en el marco de esto, de la importancia que van tomando estos nuevos proyectos, y allí le añadiría también la pregunta: ¿debe continuarse también explotando estas energías alternativas como la energía eólica? Mire, sí, hay importantes recursos naturales dentro de nuestro país. Somos un país bendecido, especialmente en la parte hidrológica. Por lo tanto, hay un alto potencial todavía para seguir implementando más plantas de generación de carácter hidroeléctrico. Y también hay estas formas de energías renovables no convencionales, como la energía eólica solar. El sur del Ecuador, la provincia de Loja en especial, es muy rica en este aspecto de generación eólica, y sí, es algo muy importante. Entre más generación exista, en definitiva es más oferta de energía, ¿no es cierto?, con estas características propias, que son menos contaminantes, con menos emisiones de energía, pues le hacen le hacen un gran beneficio a nuestro país, y en función también de que la energía hidroeléctrica, por ejemplo, es una energía barata y es una energía que tiene alta firmeza también en nuestro país. Así que pues yo creo que estos proyectos son bienvenidos, y yo creo que en la medida de que se vayan incrementando más la generación del país, asimismo tendremos generación barata y tenemos más industria, más desarrollo para nuestro país.
Ya. El otro tema que aún ha quedado sin responder, ingeniero Salinas, es si Ecuador en realidad es ya deficitario en energía eléctrica y requiere urgentemente de estos proyectos, cuando hasta hace poco se decía que Ecuador tiene una capacidad de exportación incluso de energía eléctrica, de allí las líneas interconectadas con Colombia. Mire, en este aspecto quiero ser claro, o sea, una cosa es la potencia instalada que uno pueda tener y otra cosa es que existe el recurso para poder generar esa energía. Nuestro país tiene alrededor de un poco más de 8.000 megavatios de potencia instalada en todas sus centrales de generación, pero en ciertas épocas del año, acordémonos que nuestro país es un país que tiene más generación hidráulica y ubicadas estas centrales en la vertiente oriental. En ciertas épocas del año, cuando esa vertiente oriental no recibe lluvias, existe una escasez del recurso agua con la cual se genera esa electricidad. Entonces, allí viene el estiaje, que generalmente es entre los meses de octubre hasta marzo, ¿sí? Y por ello es que se necesita tener algunos tipos de energía firme, como la energía termoeléctrica, que suplen las necesidades de esa generación hidroeléctrica. Entonces, claro está, mientras nosotros tengamos todavía esta concentración de centrales en la vertiente oriental, vamos a seguir teniendo estos inconvenientes. Es decir, tenemos una potencia grande de energía, pero si no existe el recurso agua, pues en ciertas épocas del año podríamos tener algún tipo de escasez. Ingeniero Y Salinas, le comento, ¿sí? Otro tema que quería preguntarle: ¿cómo ha afectado en todo esto la deficiente ejecución de Coca-Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país que tantos problemas ha tenido? Mire, para que la ciudadanía nos entienda, Coca-Cola Sinclair es tan importante que aporta uno de cada 4 kilovatios de energía que consumimos en el país, es decir, es el 25 y un poquito más de la energía que consume el país de manera anual. Y efectivamente, el hecho de que Coca-Cola Sinclair tenga algunos problemas en la parte de su generación hace poner en serio riesgo, y aquí quiero ser claro, en serio riesgo, la generación de todo el país. El momento que sale Coca-Cola Sinclair por algún tipo de elemento, tanto de esta erosión negativa que se ha dado, que podría afectar la captación de las aguas, como algún tipo de problemas que pueda tener ya dentro de la casa de máquinas, pues el país allí sí se vería abocado a los apagones. ¿En qué porcentaje con respecto a la energía con la que se planificó que iba a producir Coca-Cola Sinclair se encuentra esta planta? Coca-Cola Sinclair, mire, tiene una capacidad de 1.500 megavatios y solo en algunas horas del día puede generar alrededor de 1.000 y 1.200 megavatios de energía, es decir, no genera, digamos, de acuerdo a lo que se tenía contemplado, ¿no es cierto?, los 1.000 megavatios de energía, pero sí genera en las etapas en las cuales se necesita toda la potencia disponible de esa planta, que son alrededor de 4 horas. ¿Por qué? Porque desplaza la generación térmica, especialmente en las horas de demanda más alta. Es decir, esta es una central que desplaza la generación térmica y por lo tanto, pues, en esas horas pico es una generación muy valiosa, ¿no?, para el Sistema Nacional Interconectado. Bien, ingeniero Salinas, quedan de hecho muchos aspectos sin tratar, pero quisiera hacer una pregunta final. ¿Algún tipo de riesgo se cierne para el sistema eléctrico del país con el fenómeno del Niño, que no sabemos realmente cómo va a afectar al país? Se habla de inundaciones en unas zonas, de sequías en otras. ¿Ve usted alguna amenaza en el horizonte, en el plazo mediano? Mire, la naturaleza es impredecible. Pero lo que sí están de acuerdo algunos científicos es que este fenómeno del Niño que se viene en el año 2023 y que de hecho algún efecto ya lo estamos teniendo ya en este mes de agosto, especialmente en el litoral, viene, ¿no es cierto?, con muchas lluvias en la zona de la costa, pero en la zona donde están asentadas las centrales hidroeléctricas del país, en la cuenca oriental, viene por otra parte una sequía. Entonces, esto hace prever que en efecto se necesite una generación y una generación térmica, y las autoridades del país ven como solución, ¿no es cierto?, el importar generación desde Colombia o, por otra parte,
tener, ¿no es cierto?, barcazas que generen energía termoeléctrica que actualmente no tenemos. Entonces, de los estudios que tiene el Operador Nacional de Electricidad, que es el SENACE, es que necesitamos alrededor de 300 megavatios de potencia disponible para hacer, digamos, enfrentar este fenómeno meteorológico que afectaría a las centrales de generación. En el corto plazo volveremos a ver barcazas en el país, porque construir una hidroeléctrica tomará mucho más tiempo. En efecto, y por eso se deben plantear alternativas. Las energías renovables no convencionales son una alternativa. El tiempo de construcción, por ejemplo, de plantas solares, es una alternativa propia justamente para este tema y poder desacoplar lo que siempre ha venido siendo una constante, que es el estiaje entre los meses de marzo y, entre octubre y marzo que se dan anualmente. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, ingeniero Salinas. A usted gracias por el espacio. El ingeniero Luis Fernando Salinas es experto en el ámbito de la generación y distribución de energía eléctrica, fue presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Son las 8:04. Sabemos que eres